Bienvenidos, amigos del Gambito de Rey, a la segunda lección del Gambito Muzio. Vamos a avanzar hasta la jugada 8 del blanco, E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, G5, alfil C4, G4, enroque corto, G por F3, dama por F3, dama F6, E5, dama por E5, y aquí ya estudiamos la primera alternativa principal del blanco en la lección primera, alfil por F7. En esta lección vamos a estudiar D3, una jugada más prudente con la que las blancas no renuncian a nada, aunque parezca muy pasiva. Aquí se continúa con alfil H6, caballo C3, caballo E7, alfil D2, y aquí es donde las negras pueden elegir ya entre varias alternativas. Caballo BC6, la estudiaremos al seguir la línea principal. También disponen de C6 o del enroque. C6 se jugó durante el match clásico Zukertort-Andersen, Breslau 1865. Y aquí continuaron con torre A, E1, dama C5, jaque, rey H1, D5, aquí se puede hacer alfil por D5, o antes podremos jugar también alfil por F4, o incluso disponemos de dama H5. Si alfil por F4, sigue alfil por F4, dama por F4, alfil E6. Y aquí tienen ventaja las negras. Si las blancas se deciden por dama H5, entonces dama D6, alfil por D5, este alfil suele sacrificarse aquí en D5, C por D5, caballo por D5, caballo BC6, alfil C3, alfil D7, torre por E7, jaque, caballo por E7, torre E1, Zukertort-Andersen. Por último, vamos a ver aquí el sacrificio directo en D5, alfil por D5, C por D5, caballo por D5, alfil E6, caballo F6 jaque, rey D8, dama por B7. Y aquí sí que obtienen ventaja las blancas. Por tanto, esto es lo que tenemos que tener presente si las negras juegan C6 aquí. Veamos ahora la otra posibilidad, enroque corto. Torre a E1, dama C5, jaque, rey H1.
Aquí jugaron en un análisis de Keres caballo G6, pero esta jugada se considera inferior. No voy a entrar en detalles. Caballo E4, dama C6, dama H5, rey G7, alfil C3, jaque, F6, caballo por F6, torre por F6, torre E7, jaque, rey F8, dama por H6, jaque, rey por E7, dama G7, jaque, rey E8, alfil por C6, por F6, y aquí incluso la ventaja de las blancas es decisiva. Como he dicho, esto se basa en un análisis de Keres. Regresemos a la posición de la línea principal. Alfil D2 jugó el blanco y veamos caballo BC6, torre a E1. Aquí el negro tiene donde elegir dama F5 o dama C5 jaque. Se considera la principal la marcada en verde. Dama C5, entonces rey H1, caballo D4, dama H3. Aquí es muy buena D5, dama por H6 y alfil E6, con una posición complicada. Ahora vamos a seguir la línea principal con dama F5. Ahora es al blanco el que se le presentan dos alternativas: caballo D5 o torre E4. Como es costumbre, la marcada en verde es la jugada principal. Si torre E4, es muy bueno el enroque negro aquí. Alfil por F4, alfil G7, dama E2, D5, alfil D6, C por D6, torre por F5, alfil por F5, con ventaja negra según un análisis de Zukertort. Aquí vamos a ver caballo D5. Rey D8, defendiendo este punto. Y aquí el blanco no debe precipitarse jugando alfil C3. Esto lo estudiamos ahora. Debe jugar dama E2. Si alfil C3, en la famosa partida Chigorin-Davidov, San Petersburgo 1874, siguió lo siguiente: torre E8, alfil F6, alfil G5, G4, dama G6, alfil por G5, dama por G5, H4, dama por H4, dama por F4, D6, caballo F6. Y ahora
las negras retirando la torre a F8 lograrían ventaja decisiva, según Rabinovic. Por torre E2, alfil F5, G por F5 y dama por F6. Volvamos otra vez a la posición, alfil C3, y merece la pena destacar que aquí se encontró un modo más eficaz de refutar esta jugada. En lugar de torre E8, mucho mejor, torre F8. Vamos a continuar para verlo. G4, dama G6, H4, caballo por D5, alfil por D5, caballo E7, G5, alfil por G5, H por G5, dama por G5 jaque, dama G2, dama por D5, alfil F6, dama por G2 jaque, rey por G2, torre E8, torre por E7, torre por E7, torre E1, aprovechando la clavada, rey E8, torre por E7, rey F8, rey F3, A5. Y aquí se considera que las negras tienen ventaja decisiva. Vamos a regresar y en esta posición vamos a jugar la buena. En lugar de alfil C3, la jugada correcta es dama E2. Y ahora el negro dispone de tres posibilidades. La captura en D5, también puede intentar B5 o dama E6. Veremos cada una de ellas. B5. Aquí se prosigue con alfil por F4, alfil por F4, torre por F4, dama G5, torre G4, dama F5, torre E4, torre E8, dama E3. Sin embargo, tienen otra posibilidad en esta posición. Torre F1, dama G5, H4, dama H6, torre por F7, B por C4, caballo por E7, caballo por E7, torre F por E7, dama B6 jaque, rey H1, torre por E7, torre por E7, dama G6, H5, dama G8, con una posición confusa. Regresemos de nuevo a esta posición. Torre E8. Y habiendo visto torre F1, vamos a continuar con la jugada dama E3.
dama por E4, dama por E4, B por C4, dama H4, C por D3, C por D3, D6, caballo F6, torre H8, con igualdad según la eco. Vamos a analizar la otra posibilidad aquí. Visto B5, la otra posibilidad de las negras era dama E6. Aquí el blanco debe jugar dama F3. Es inferior el cambio en E7. Puesto que seguiría dama por E7, alfil C3, torre G8, dama H5, dama G5, torre F2, torre F8, torre Fe2, D5, dama por G5, alfil por G5, alfil por D5, alfil G4, con ventaja decisiva de las negras. Sin embargo, si regresamos a esta posición, dama E6 jugó el negro, dama F3, se vio caballo por E7, pero es mejor dama F3, y las negras tienen la igualdad jugando aquí dama F5. Por último, veamos la jugada principal. En esta posición, dama E2, y la jugada principal no es ni B5 ni dama E6, es caballo por D5, alfil por D5. Aquí puede seguir alfil G7, por ejemplo, alfil por C6, dama C5, jaque, D4, alfil por D4, rey H1, D por C6, torre por F4, alfil E6, dama D3, rey C8 desclavándose, torre por D4, A6, alfil F4, B6. Las negras tienen un peón de ventaja en un medio juego de piezas pesadas, con alfiles de distinto color, en el que no se vislumbra la posibilidad de un ataque a corto plazo. Con esto terminamos el estudio del gambito Mucio y me despido con una frase de Alekhine. Una vez dijo: solo un hombre culto puede llegar a las cumbres del ajedrez. Gracias por ver mis vídeos y hasta la próxima lección, amigos.